Hola, queridos conspiradores, conspiradora. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos una conspiración de gala, ¿verdad? Estamos de fiesta. Estamos de fiesta, los conspiradores estamos de fiesta. Gracias. Porque Isabel Revuelta Poe publicó su ensayo, un conjunto de ensayos históricos maravillosos que intituló Las hijas de la historia. Ah, bueno, falto yo. Me gustaría leer aquí una parte de el primer párrafo de la cuarta de Forros, donde dice, las vendieron como esclavas, las consideraron santas y demonios, unieron mundos opuestos por medio de la palabra, escribieron sobre los astros, la noche y la cocina, se hicieron pasar por hombres para levantar a su pueblo en armas, conquistaron nuevas tierras y forjaron nuestro destino casi de forma desapercibida hasta ahora. Venga, bravo. Gracias, y gracias a ti por esa cuarta. Sacar un libro es como tener un hijo. Esto, o sea, cuesta el mismo trabajo, te da el blue posparto, no sabes qué va a ser de su vida, así que hoy desentrañaremos todos esos misterios. Vamos a rascarle a que nos cuentes la arqueología de este libro porque sabemos que te llevaste un buen tiempo, que investigaste mucho, así que enhorabuena, felicidades por Hijas de la Historia y queremos que nos cuentes. Muchísimas gracias y efectivamente ha sido un proceso largo, pero un hijo y una satisfacción increíble y además compartirlo con ustedes. Gracias de verdad. Bueno, salud. Mucha suerte, Chávez. Las Hijas de la Historia por Isabel. Gracias. Mucha suerte. Bueno, entonces Isabel nos regala sus ensayos, Hijas de la Historia, y solamente para que se den una ligera idea, aborda a Malintzin, Malinali, doña Marina, a Tecuixpo, doña Isabel Moctezuma, hija de Moctezuma Xocoyotzin, Mirra, Catarina de San Juan, Juana Inés de Asbaje, la famosa Sor Juana Inés de la Cruz, María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio, la Güera Rodríguez, qué bien, ¿no? Es un repertorio bárbaro. Francis Erskine, la marquesa Calderón de la Barca, Concepción Lombardo de Miramón, la esposa de Miramón, fusilado en el Cerro de las Campanas, Carmen Cerdán, Antonieta Rivas Mercado y Dolores del Río. Bueno, pues es un repertorio importantísimo, muy interesante, de varios siglos, ¿verdad? Sí. Y entonces, como dice Alex, cuéntanos, Chale. Bueno, pues imagínense que además ustedes han sido testigos de esta larga investigación. Las mujeres desde donde nos ha tocado vivir la historia, hemos sido partícipes, hemos estado en el ámbito mayormente privado, pero también ha habido muchas mujeres en la historia que han formado creencias, que las han, digamos, hecho propias y las han sacado en las formas y en los momentos más inusitados. Y por eso estas 10 mujeres a mí me parecen excepcionales, porque sus vidas trazan nuestra historia. Hemos estado presentes siempre. Y estas 10 mujeres son estos picos que a mí me parecieron muy interesantes. Imagínate, de 1502 hasta pues cuando muere Dolores del Río, 1983. Prácticamente hasta hace 40 años es que termina la historia del devenir de las mujeres. Pero no es que termine, sino empieza la discusión y las mujeres que estamos ahora, ¿en dónde estamos paradas en la historia? Esa es como la inquietud de escribir sobre mujeres en la historia. Un libro con 10 ensayos concienzudos, inspiradores, perfectamente bien escritos. Hay que decir que los ensayos que se leen como una novela son los que a mí me gustan y este es el caso. Claro. Pero tiene un plus importantísimo. Es también un libro objeto. El libro es bellísimo, tiene 10 ilustraciones muy espectaculares. Ahí está, solamente para que vean algunas de ellas. Y la verdad es que es magnífico. Y celebramos enormemente su aparición porque, insisto, es esclarecedor en muchos sentidos. Yo me pregunto, y lo pregunto en voz alta, escoger 10 no significa tener a 10 personajes, sino
quitar a otros 60. ¿Cómo diablos escoges solo a 10 mujeres que representen a estas hijas de la historia? Bueno, literalmente, sí fueron muchísimas mujeres las que revisé, las que estudié, pero algo tenían estas 10 que había que contarlo. Por ejemplo, Malintzin e Isabel Moctezuma comparten el periodo histórico, pero no podía yo dejar a una y a la otra porque ambas en la misma piel encarnaron lo que fue la conquista y lo que le sucede a esta parte fundacional de nuestra historia. Entonces, yo creo que por ahí dicen que los historiadores no escogemos a los personajes nos escogen y nos hablan y nos dicen. Y estas 10 mujeres fueron brincando solas de digamos, de este mundo de mujeres, porque han habido muchísimas, no nada más las que conocemos. Todas las mujeres hemos participado en la historia de nuestro país. Oye, pero a mí me gustaría platicar un poquito sobre este caso. Me ha tocado ya leer, gracias a que me lo has proporcionado, algunos episodios. Malinche o Malintzin me llama mucho la atención porque la han querido construir, ahora que están de moda los 500 años y todo eso, la han querido construir como ya el feminismo en pleno desde entonces, ¿no? Como la voz del mestizaje en pleno, cuando son conceptos totalmente del siglo XX, XXI, que no tienen nada ni reflejan nada exactamente de lo que sucedía en ese siglo XVI. E igual Isabel de Moctezuma. El gobierno acaba de tratar de ponerla como la resistencia contra los conquistadores y al final fue la gran dama con una de las encomiendas más grandes del Valle de México, la de Tacuba, que era de toda la lana del mundo, ¿no? Es decir, terminó siendo la hija de Moctezuma comportándose como una dama española. Entonces, ¿cómo le hiciste para efectivamente quitarte este asunto de, yo Marina, que soy ahora la voz del mestizaje, que verdaderamente cansan y aburren? Sí, es muy difícil no caer en las apologías, no caer en las biografías almibaradas, porque lo que dices es súper cierto. O son las grandísimas villanas de la historia, incluso Malintzin es vituperada, perdón, la expresión es la puta de la historia, es la mala madre, en fin. Lo que pasa con los exabruptos históricos de estas apologías o de hacerlas broncíneas, las pasamos por agua y no nos damos cuenta de las cosas que realmente les tocaron vivir. Malintzin no traicionó a nadie porque no era mexica. Isabel Moctezuma no hace una resistencia indígena porque si le toca estar en el sitio que fue la resistencia de los mexicas, después sale y se convierte a un cristianismo y se ampara con la ley y las leyes españolas y se convierte en una de las mujeres más poderosas de los primeros tiempos. Oye, pero antes de seguir, recuerden nuestras conspiradoras y conspiradores en casa. El hashtag con el que pueden participar es mi mujer favorita de la historia es... Bueno, para mí todas estas, porque de verdad tienen todas carne y hueso, y esa carne y hueso que dan por la historia de México. Oye, pero todas se mueren. Está ya. Y nosotros también lo haremos en su momento, ¿eh? Y algunas de unas formas trágicas, muy, muy, muy terribles. Oye, pero a ver, yo te pregunto como novelista, ¿te hubiera gustado unos parlamentos entre Malinche y Tecuichpo? Es decir, ¿habrían hablado? O sea, claro sí, que hablaron, pero entonces, sí. Digo, como novelista se me antojaría muchísimo ver qué pudieron decir estas mujeres, ¿no? Claro, y de hecho ha habido muchas versiones, muchas interpretaciones. Hace poco en la serie de Hernán, incluso salen, ¿no? Que si Malintzin sirvió para esta niña Tecuichpo como una especie de figura materna, después convivieron en Coyoacán, no creo que muy maternalmente, porque las dos fueron mujeres de Hernán Cortés y las dos tuvieron hijos con Hernán Cortés. Entonces, sí, imagínate el diálogo, pero lo que encontré en esta investigación de este par de mujeres, por ejemplo, Camila Townsend habla mucho sobre lo que podemos esperar de doña Marina. No se queda callada. Es la voz que les dice a todos los demás, esto ya es permanente, no se resistan, que no haya más. Dan ganas de imaginarse todos esos, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y que al final los que sí la conocen interpretan esas posiciones y hablan de una mujer que se adapta absolutamente y es paso entre dos mundos. Porque tú dices muy bien
Cortés tuvo hijos con las dos. Sí. Bueno, pero entonces imagínate el coraje que le puede tener Tecuichpa a Cortés cuando, bueno, para mí está muy claro que Cortés manda a matar a su padre, a Moctezuma. Hay quien dice que no, hay quien dice que se murió de una pedrada, ¿verdad? Pero bueno, no sé, un parlamento entre ellas dos me hubiera encantado. Oye, pero tú no utilizas ese tipo de recursos. Aquí son ensayos de divulgación. Sí. Pregunta. El otro día estábamos platicando de Concha Lombardo de Miramón. ¿Por qué sí Concha Lombardo y no Margarita Maza o Carlota? Bueno, porque me parece que el conocer la historia de esa parte tan trepidante que fue tener patria, la República restaurada, lo que costó tener la República restaurada, me parecía muy importante escuchar la voz de todos aquellos que se opusieron. ¿Por qué se oponían a la forma de una república? ¿Por qué fueron enemigos Miramón y Juárez? ¿Por qué Concha cargó durante tanto tiempo, tantas décadas, el dolor, digo, no nada más por la tragedia personal, sino la frustración absoluta de un México que no se cuajó? Para entender los que ganaron y el proyecto que ganó, yo quería escuchar la voz de una mujer del lado perdedor, si me permites el término, de esta historia nuestra. Y encontré muchas cosas similares entre ambos matrimonios. Incluso Margarita y Benito Juárez compartían correspondencia igual de personal que la que hacía Concha con Miguel. Eran 4 mexicanos buscando la mejor forma de tener un país. Y unos lo logran y los otros evidentemente se equivocan al tener, si me permiten decir que se equivoca alguien en la historia, porque justo eso, no hay que juzgarlos, ponerse de un lado de un México que era imposible que fuera. ¿Cuántos años tenía Concha cuando fusilan a su marido? Él no tenía ni 40, ella tenía 3 menos. Él 35. Sí, ella porque 32. Fue el presidente más joven de por ahí, yo creo que tendrían 30 y pico. Sí. Imagínate, 32. se queda viuda a esa edad, ¿no? A mí lo que me gustan es los libros de libros. Con esto quiero decir, un libro de divulgación de la historia donde se habla de 10 mujeres, tiene detrás otros 100, 200 libros. La bibliografía que pone Isabel al final de sus maravillosos ensayos es larga y vasta y amplia. Es un librero entero. Sí. ¿Cuánto tiempo trabajaste en cada uno de los personajes? O sea, yo lo sé, pero quiero que lo sepan ellos. Pero antes de la respuesta... El hashtag es mi mujer favorita de la historia. Hoy es Isabel Revuelta. Ay, muchas gracias. Sí, trabajé mucho. Pues una investigación de 2 años y una realización del libro de casi 2 años y medio, también con los tiempos de pandemia. Y justo que hablas de los libros fue un refugio, porque entonces leía y cada vez encontraba más. Pero también me pasó algo que lo pongo en el prólogo. Siento que ya comparto algo con ellas. Y lo que comparto es esa pandemia, esos momentos durísimos de incertidumbre. A mí también me está tocando una parte de la historia de México y es la historia actual. Cómo me adapté. Hubo momentos en que pensé que a lo mejor no saldría a la luz, si era demasiada la investigación, si fueron muchos meses. Y al final salió ese hilo que te dice, ahí va, ahí está. Déjame decirte una frase que les va a gustar, perdón. José Emilio Pacheco decía que había que escribir con la goma de borrar. Yo creo que tuvo que pasarte a ti necesariamente, porque la cantidad de información que hay en estas 10 historias es bestial. Borró 17 veces su primer capítulo. Es que, bueno, borraste muchísimo. Sí, borré, luego perdí muchas cosas también. No sé si recuerdan que se perdió en el tema digital y después, como tú me lo dijiste, lo vas a volver a escribir y salió mucho más lindo, salió mejor. Me hablaban en las noches, me despertaba en la madrugada con los títulos y justo esa disyuntiva, ¿por qué no poner una? ¿Por qué mejor poner la otra? Y se fueron acomodando y fueron hilando este tejido que ojalá les guste, porque de lo que hablan es de nuestra historia. Pero no es un libro feminista. No es un libro feminista en el término actual. Obviamente, no necesitan las mujeres que nos digan que nos tenemos que empoderar. Y este es un ejemplo. Tomaron desde el principio sus batallas, tomaron sus posturas, decidieron, tuvieron decisión. Este libro se trata de las decisiones que toman las mujeres.
No se vayan, regresamos en un momento con Hijas de la Historia, porque la historia es así. Yo te diría, a ver, Chávez, y si te preguntara yo así a quemarropa, ¿no? ¿Cuál es la historia, el momento que más te impresionó de las 10 mujeres? A mí la conquista, a mí el tema de la conquista de la... No, es la invasión. No, es conquista. No sí, empecemos. digamos que es mi periodo... Hoy estamos chupando tranquilos. Es mi periodo favorito, pero déjame decirte, Paco, que me sorprendió muchísimo Dolores del Río. Me sorprendió mucho, fue un personaje que había otros del siglo XX, artistas, estaban Nahui Olin, incluso había políticas, pero de pronto Dolores del Río me sorprende por la mujer que encarnó el siglo. Porque sí fue una estrella rutilante en Hollywood, sí fue un emblema para el nacionalismo en el cine mexicano, pero en la vida personal es una mujer que decide no tener hijos, es una mujer que va del brazo con un muy joven Orson Welles a presentar Ciudadano Kane, ya divorciada, y ella provenía de una sociedad que no le iba a permitir nada de eso, y sin embargo decide encarnar ella su proyecto de vida. Y todavía lo lleva hasta la madurez para ser promotora cultural del Festival Cervantino. Entonces, me parece que encarna una mujer del siglo XX hecha y derecha y me sorprendió muchísimo. Me gustó. Una belleza espectacular. Una belleza espectacular. Déjame hacerte pregunta como de periodista recién salido de la escuela. Si tenemos aquí enfrente a 5 mujeres, una de 12, una de 16, una de 30, una de 45 y una de 60, ¿a quién le darías el libro? ¿A cuál de las 5? A la de 12. Eso es muy importante. Sí. Eso es muy importante porque quiere decir que lo que pretendes es inferir en el conocimiento de aquellos que desconocen de alguna manera su pasado. Me encanta. Sí, a la de 12, porque además me parece muy interesante que como mujeres desde siempre tengamos claro que podemos elegir, que tenemos esa posibilidad de decir, voy a tomar las armas como Carmen Cerdán, o de tener la posibilidad de Antonieta Rivas Mercado de decir, me quiero dedicar a las artes. No siempre sale bien, pero el tomar esa decisión, yo creo que desde muy joven tienes que saber que la puedes hacer. Oye, y Sor Juana a mí siempre me impresionó mucho cuando decide, se queda en la biblioteca de su padre muchos años, pero después decide ingresar al convento, ¿no? Con el ánimo de estudiar, ¿no? ¿Qué tal? Ese es un momento también para una mujer de que es siglo XVII, pues es una verdadera audacia, ¿no? Digo, la reclusión y las visitas de la virreina, ¿no? Es un personaje que ilumina. Digo, es el de los cerebros más maravillosos que ha dado jamás Nueva España a nivel mundial, una de las mejores escritora. Pero también insisto en esta decisión. Ella sabía que si se casaba no iba a poder escribir. Ella sabía que para seguir bebiéndose el mundo tenía que dedicarse a sus libros en la celda del convento de las Jerónimas. Pero se procura una vida bastante intelectual. Era una rockstar del intelecto. Toda la corte quería tener que ver con ella. Salían ideas, llegaban escritores, tenía 4,000 libros, coleccionaba instrumentos de música, le gustaba cocinar porque era una especie de laboratorio. Hacía vida conventual con las otras monjas porque también era una persona que entendía el contexto, pero con la decisión, me voy a dedicar a estudiar. Les digo, no siempre funciona, conocemos muy bien su historia, no estaba listo el mundo, ni mucho menos un par de prelados demasiado poderosos. Pelados. Sí, que la rompen, digámoslo así, pero no rompen sus ideas, no rompen el pensamiento y no rompen el edificio literario que construye Sor Juana Inés. Pero la rompen por ser mujer. Sí, claro, sí, porque evidentemente... No por su sabiduría. No, y la rompen porque es mujer y monja. O sea, ¿cómo es posible que esta mujer piense como hombre? Le reprochan. ¿Cómo es posible que siendo monja no se dedique a alabar a Dios o se dedique a los estudios religiosos? Ella hablaba de todo. Bueno, hay una comedia que a mí me gusta muchísimo, que es Los enredos de una casa. Es una obra de teatro divertida, mundana, porque también esta personalidad de Sor Juana en la corte, bella, mundana, con un sentido del humor único,
quitémosle el velo de ese personaje que no se le entiende. Es muy divertido leer a Sor Juana. Después de haberlo leído gozosamente, porque hay que decirlo, lo leí gozosamente y eso es maravilloso, leer por placer, gracias. ¿Cuál es tu mujer favorita de la historia? ¿Es? Ay, Sor Juana, yo de gol, ¿por qué no? Porque sí. De la historia de México. Sí. Sí. Me gusta. Pero Okay. se me fue la idea por andar. Después de haberlo leído gozosamente y por placer, tengo una conclusión dentro de mi cabeza. Aquí hay 10 mujeres que fueron dueñas de sus vidas. Y esto es muy importante. Tan dueñas de sus vidas que incluso una de ellas se la quita, que es María Antonieta Rivas Mercado. Qué bárbaro, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, esto de ser dueño de tu vida en un país heteropatriarcal, en una sociedad donde los hombres rifan, decretan y hacen, se salen de la caja, ¿no? Se salen de la caja y viven sus vidas. Y eso a mí me parece fantástico. Son fantásticas y por eso construyen a las que estamos ahora. Y nos pasan la estafeta. Y bien decías, Alejandro, no necesitamos hablar de términos, digamos, Sí es feminismo, pero no es este feminismo que se tapa la cara o por otros motivos. Es la presencia, es el construirnos las que estaban antes con las que estamos ahora. Con eso que dice Benito, tenemos la decisión de vivir nuestras vidas. Yo creo que eso es lo fundamental de estas historias, que ellas deciden. Es decir, no deciden en función de ni hablar de empoderamiento, simplemente deciden porque tienen la posibilidad de hacerlo algunas les va bien, a otras mal. Pero yo creo que lo interesante, porque parecería demasiado pretencioso que en 10 mujeres quieras contar la historia de México. Y no. Lo que pasa es que el contexto que tú metes en cada una va hablando de su tiempo, de su época, de sus costumbres, de la vida cotidiana. Y entonces no solamente tienes una biografía, que ni siquiera la llamaría así, tienes toda una semblanza que te va dando el perfil del personaje, pero también el contexto de la época en la que vive, que es muy importante. Si nosotros no nos acercamos a la historia respetando y considerando los contextos y la interpretamos a la luz del siglo XXI, va a ser un desastre. Eso ya no es historia. Eso era importantísimo. Por ejemplo, una Mirra, una Catarina de San Juan, que llega como llegaban los tibores y llegaban las especias. ¿Pero de quién es? Es la china poblana. Eso. La más mexicana de las mexicanas no es ni china ni poblana, es una princesa hindú. Ella decía que era princesa. Es una mujer que llega en la nao de China. Y si tú no comprendes, como dices, Alejandro, el entorno al que llega, a la Puebla barroca, a ese México novohispano, no puedes entender la vida que tiene, que llega a ser mística, la llegan a casi a convertirla en una santa, pero ella encarna el emblema de algo que se estaba buscando. Y siglos después es el símbolo de la mexicanidad y de la mujer mexicana y el traje, cuando que ella en vida vivió de una forma muy, muy, muy sencilla. Pero si nos brincamos los contextos, nos estamos desdibujando a esos personajes, y eso es lo que yo intento, darles un poco digamos, de lo que son, de carne y hueso, porque vivieron en esa época. De la mujer de la que yo vivo profundamente enamorado del siglo XIX es la Güera Rodríguez. Dinos, cuéntanos de la Güera Rodríguez, porque para mí es una mujer excepcional. La Güera Rodríguez, y lo hemos platicado aquí, es uno de los personajes que conocemos de habladas, y muchas habladas. Y la última y la más grande y la más pintoresca, que además se disfruta muchísimo como una obra literaria, es la de Artemio de Valle Arizpe. Pero no fue la mujer de la época. El contexto que ella vive en un México que pugnaba por la autonomía, no es una mujer de la independencia, es una mujer del grupo autonomista, es una criolla, es una mujer bellísima, sí, lo dicen muchos, pero también es una mujer que vivió los cánones de su vida personal, de creencias y sobre todo los intereses que tenían esas personas con haciendas, con intereses económicos, y está muy cerca del poder. Pero lo que se dice de ella es mucho más, digamos, novelado que lo que realmente hace, y por eso a mí me parece que es muy valiosa, porque también transita de un mundo que era el mundo virreinal a un México independiente, y todavía se le encuentra a Fanny Calderón de la Barca siendo un mujerón a los 80 y tantos años y hablando de lo que había sido ese México al que ella perteneció. Entonces también
paz a dos mundos. Déjame hacerte un elogio. Hijas de la Historia es un libro escrito desde la curiosidad. Y esto es muy importante. Quiero decir, Isabel es un ser eminentemente curioso que intenta desentrañar todo aquello que se ha quedado por debajo de la apariencia. Y los lectores somos seres enteramente curiosos, así que estoy seguro que va a ser un absoluto éxito. Ay, muchas De nada, querida. Muchas gracias. No faltaría Gracias. más. No, pues yo también creo Gracias. que enhorabuena, qué bueno que ya está circulando porque yo fui testigo y protagonista de todos tus desvelos, de tu investigación y de todo. Y me da mucho gusto que salga ahora sí ya tu primera obra tuya personal, porque tienes algunas otras donde eres coautora o participas con ensayos, pero este ya es propiamente tu bautizo de fuego en la divulgación de la historia, ya publicando una obra propia, ¿no? Sí, exacto. Y además es bien complicado quitarte ese peso de... el rigor académico está, pero lo que me costó trabajo fue el tono de la divulgación. Por supuesto, porque el rigor académico acartona. Sí, pero si hablando lo hago aquí con ustedes, porque eso sí lo quiero decir. Los 5 años que yo tengo de estar aquí con los conspiradores me han hecho valorar y darme cuenta lo importante que es la historia divulgada, que la gente la conozca. Entonces hay que quitarse esos velos a la hora de escribir para escribir como uno habla, y eso es lo que yo busco. Y la curiosidad sí está ahí, porque desde cómo voy a empezar a contarla, ¿no? Desde cómo empiezo a decir a cada una de ellas de una forma interesante y entretenida. Nos queda muy poco tiempo. Hijas de la Historia está editado por Planeta y ya tú eres bueno para eso. Está en digital, la pueden conseguir ya en librerías a partir de mediados de este mes, o sea, ya en estos días patrios ya la pueden conseguir. ¿Está en audiolibro también? También en audiolibro, sí, va a estar en todas partes. Y agradecer también la lindísima edición, que yo también estoy muy agradecida, Preciosa. muy sorprendida. Es un trabajo maravilloso, un equipo en Planeta, la verdad, muy lindo. Otra pregunta obligatoria. ¿Qué tienes pensado para tu próximo ensayo? ¿Cuál es tu idea? Déjala descansar. No, ya tengo, pero sí, ya. De hecho, me gustaría mucho hablar de costumbrismo. Me gustaría tomar un periodo también de la historia y cómo se vivía la vida cotidiana, las casas, la moda. Siempre te impresionó mucho la Madame Calderón de la Barca, ¿verdad? Me parece maravilloso lo que vive. ¿Cómo es posible que llegue de Escocia no sé, a San Agustín de las Cuevas, Tlalpan? Todo le parece raro, diferente, curiosa. Bueno, Nos vamos, pero Sí. no podemos irnos sin darle un aplauso a Isabel. sí, me parece. Ay, muchas Felicidades, Muchísimas hijas de la historia. gracias. Salud. Salud. Gracias, Bravo. gracias. Salud, gracias.